Bueno, vamos a dar lugar a la mesa 10, Filosofía Contemporánea, que reúne a 4 investigadores jóvenes, 2 argentinos y 2 ecuatorianos. Vamos a empezar con Martín Prestía. Bienvenido, Martín. Investigador de INEOSIP CONICET y miembro del Grupo de Investigación Filosofía, Humanidades, Crisis y Desafíos Contemporáneos, adscrito a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a través de la Escuela de Filosofía. El tema de su presentación será Carlos Astrada y la reforma universitaria, de la Kulturkampf a la formación política. Bienvenido, Martín, tienes la palabra. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Antes que nada, quería agradecer por esta invitación a la Pontificia Universidad y, bueno, en particular a Ruth Gordillo. Es un gusto estar nuevamente compartiendo algo de mis investigaciones con todos ustedes, esta vez de manera virtual. Y también es un gusto poder compartir algo que se vincula a Carlos Astrada, que es uno de los filósofos más significativos de mi país, de Argentina, por lo menos para el siglo XX. A él he dedicado algunos años, algunos trabajos en los últimos años, y me pareció que para el tema que nos nucleaba hoy podía ser interesante plantear algo de sus diferentes formas de ir concibiendo la universidad, el papel que puede tener la filosofía en relación a la sociedad, el papel que puede tener las humanidades y qué sentido tiene esa universidad humanista. En fin, algunas cuestiones que van a ser presentadas como parte del derrotero intelectual de Astrada, pero que creo tienen resonancias o pueden abrir hacia algunas reflexiones más contemporáneas, ¿no? Voy a ser muy breve para presentar al personaje, a Carlos Astrada, que no necesariamente sea conocido por todos ustedes, más allá de esta cuestión que les acabo de mencionar, que es uno de los filósofos más significativos del siglo XX argentino. Astrada nació en 1894 en la provincia de Córdoba, y murió en 1970 en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, su formación juvenil tiene lugar en el contexto de lo que en Argentina se conoce como la reacción antipositivista, que nuclea diferentes panoramas filosóficos o diferentes corrientes filosóficas que en general lo que están haciendo es disputar o intentar contrarrestar la hegemonía cultural, ideológica y filosófica del positivismo, que dominaba, por supuesto, los programas universitarios, pero también la propia estatalidad, ¿no? La propia, lo que aquí se conoce como la generación del 80, que es la generación, digamos, de la clase dirigente, por decirlo de alguna forma rápida. Astrada, entonces, participa del clima de reacción antipositivista. Su contendiente más conocido es José Ingenieros. Y participa en general, entonces, de los movimientos vanguardistas, no solo filosóficos, sino también artísticos, de los años 10 y 20. En los años 20, hacia fines de los años 20, viaja a Alemania con una beca de perfeccionamiento para sus estudios y es uno de los protagonistas de lo que en nuestro país se conoce como el proceso de profesionalización de la filosofía. En Alemania estudia con Max Scheler, estudia con Husserl y fundamentalmente con Heidegger. Y se vuelve una suerte de introductor del pensamiento heideggeriano, de Ser y Tiempo y los textos de su entorno, básicamente, y en general de la amplia corriente existencialista al ámbito hispanoparlante en Argentina y al ámbito hispanoparlante en general.
Y, digamos, los siguientes 15 o 20 años de su producción se realizan en una suerte de posición discipular frente a Heidegger, ¿no? Si bien la recepción de la filosofía heideggeriana se realiza de una manera creativa, no es un simple reproductor de la filosofía heideggeriana, y de hecho algunas de las categorías de la analítica existencial le sirven para pensar un poco la problemática argentina y latinoamericana en general. Lo cierto es que se vuelve una suerte de discípulo o difusor, si se quiere, del pensamiento de Heidegger. Y hacia el comienzo de la década del 50 produce una ruptura con Heidegger, básicamente en torno al giro, ¿no? O la vuelta de Quere, el segundo Heidegger, como se lo suele mencionar. Astrada rechaza ese devenir del maestro, digamos, y comienza a realizar un pasaje hacia el marxismo, un marxismo humanista, un marxismo que reconoce su fuente en la dialéctica hegeliana y entonces también discute con interpretaciones estructuralistas, interpretaciones economicistas. Estoy siendo muy escueto para plantear un poco el personaje antes de ir directamente al tema de la presentación, que como bien decía Ruth, la doctora Ruth Gordillo, es Carlos Astrada de la Kulturkampf a la formación política, ¿no? Es decir, lo que me interesa compartir con ustedes, luego de haber presentado escuetamente al personaje, es las diferentes consideraciones que Astrada tiene en relación al papel de la universidad. Que, como les adelantaba, fue un importante, digamos, oponente, digamos, del positivismo que dominaba las universidades, y fue un importante protagonista de la reforma universitaria, que nació en Córdoba, ¿no? Como ustedes saben, y rápidamente se propagó por el resto del país y luego del continente. Entonces voy a leer el trabajo. Carlos Astrada participó activamente del movimiento reformista universitario de 1918, del cual integró su ala radicalizada, romántica y vitalista, junto a Deodoro Roca y Saúl Taborda, por nombrar simplemente algunos de sus más destacados compañeros. Fue orador en el primer y cuarto aniversario de la Reforma, con discursos que reflejan su compromiso con su proyecto político-cultural. Debe apuntarse también su activa vinculación con la institución universitaria, que en el imaginario de la Reforma ocupaba un lugar preponderante en su entrelazamiento con el cuerpo de lo social, pues la universidad era considerada como una instancia desde la cual podía promoverse una renovación cultural y espiritual que escapara a los estrechos marcos políticos de la naciente democracia argentina. Astrada participó como delegado cordobés en numerosos congresos estudiantiles de alcance nacional, se encargó de proyectar conferencias y cursos de extensión universitaria, fue auxiliar en la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1919 y 3 años más tarde, director de la misma institución. Dirigió la Gaceta Universitaria, órgano periodístico de la Reforma. En 1922 fue nombrado director de la sección Librería y Publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, un cargo que ocupa hasta 1927, cuando viaja a Alemania. Y desde ese lugar, como director de la sección de Librería y Publicaciones, emprende una política editorial del todo coincidente con el proyecto político-cultural reformista, publicando, entre otros textos importantes, El conflicto de la cultura moderna de Simmel, Georg Simmel, de 1923, un trabajo que el mismo Astrada tradujo y prologó, es un trabajo, digamos, pionero, es la segunda traducción al español de Simmel. Y Orientaciones del pensamiento en México, por poner otro ejemplo, una conferencia que José Vasconcelos dio en la propia Córdoba. José Vasconcelos entonces era, digamos, lo que sería un ministro de Cultura, digamos, de la Revolución Mexicana.
Durante estas décadas, 1910-1920, Astrada cumplirá con creces uno de los imperativos del manifiesto reformista, que instaba a la nueva generación a darse sus propios maestros, en una labor filosófica de apropiación creativa con la que construirá los trazos de su propio pensamiento y que será una marca perdurable de toda su obra. No es de extrañar que la reivindicación de autores contemporáneos, como es el caso de Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset o Eugenio Dors, algunos de ellos invitados a disertar en la propia Universidad Cordobesa por el movimiento reformista, no es de extrañar, decía, que la reivindicación de esos autores estuviera acompañada a menudo por la crítica o amistosa refutación de algún aspecto de sus filosofías, lo que también debe entenderse como expresión de una voluntad de constituir un pensamiento emancipado, voluntad de la que fue partícipe toda el ala del movimiento reformista que integraba Astrada, ¿no? En la conmemoración del primer aniversario de la Reforma, en junio de 1919, que tuvo lugar en el Teatro Rivera Indarte de Córdoba, Astrada pronunciará "En esta hora que vivimos", un exaltado discurso en el que pondera lo logrado por la revolución universitaria, así la llama, jornada heroica que abre una era de libertad y de cultura en la vida de nuestra nacionalidad. Es una cita. Sin embargo, argumenta Astrada, para que ello se consiga plenamente, para que la juventud reformista sea capaz de elaborar un patrimonio espiritual para entregarlo incontaminado a las generaciones que nos sucederán, también es una cita, es necesario comprender el momento histórico en el que la nueva generación se inserta. El enfrentamiento bélico europeo que acaba de terminar, estamos en 1919 y la reforma es de 1918, el enfrentamiento bélico europeo, al que Astrada caracteriza como una contienda entre dos capitalismos, es considerado el último episodio de la civilización materialista occidental, que ha relegado a la vida humana a un último plano en la tabla de valores, constriñendo su libre desenvolvimiento en la organización industrial y económica, cuya expresión política es el Estado actual. Finalizada la guerra, Astrada se entusiasma por lo que cree es una cruzada para realizar un nuevo ensayo de vida o una nueva experiencia de humanidad, así la llama. Astrada establece un parangón entre la situación histórica en que vive y la salida de la Edad Media. Estamos asistiendo a un nuevo renacimiento que reclama un nuevo humanismo. Si bien la Revolución Francesa, dice Astrada, supuso un avance para el ser humano, ese avance fue limitado, pues con ella accedió al dominio político y económico la burguesía capitalista. Simulacro de liberación trajo como consecuencia el encadenamiento de la mayoría de la población, una vez más, a un trabajo servil. La generación que ha promovido la reforma universitaria tiene entonces la misión y la tarea de acompañar el nuevo proceso histórico, que representa una nueva resurrección del hombre. Asumir el hondo significado de la reforma y llevar a término su potencialidad implica para Astrada establecer los elementos que apuntan a instaurar un nuevo modo de convivencia humana, o como él la llama, una nueva manera de partir el pan. En esta hora que vivimos, entonces, como puede entreverse de lo que acabo de mencionar, enlaza la gesta nacida en los claustros cordobeses y proyectada luego al continente americano, con la obra considerada por Astrada redentora, que tenía lugar en Rusia. Esa concepción no era privativa de nuestro autor. Por estos años, la revolución bolchevique y la reforma universitaria, aunque parezca extraño a nuestros oídos, y también la revolución mexicana, que Astrada celebra en otros textos contemporáneos, eran vistas como eslabones de una cadena que anunciaba los tiempos nuevos, ¿no? El propio José Ingenieros, representante del positivismo argentino, con quien, como les comentaba hace un rato, Astrada discute, coincide en este punto, ¿no? Coincide en el punto de celebrar
los tiempos nuevos, de hecho, es una expresión con la que él titula un libro en el que aborda la problemática rusa. Astrada identificará el problema de Córdoba con la hegemonía ideológica y educativa de la Iglesia. Tales pareceres serán desarrollados en una conferencia que Astrada pronuncia en la Facultad de Derecho en 1922, en los días previos al cuarto aniversario de la Reforma. En ella conceptualizará y proyectará la gesta estudiantil en términos de nuestro Kulturkampf, título de la alocución. Una cruzada por la integración de la vida nacional en la libre comunidad de la cultura. Como el propio Astrada consigna, Kulturkampf o lucha cultural fue la palabra acuñada por Rudolf Virchow en 1873 para designar la querella llevada adelante por Bismarck contra la Iglesia Católica. En ese sentido, pese a reconocer la instrumentalidad política del enfrentamiento, Astrada pondera fundamentalmente los alcances y proyecciones culturales del mismo, que desbordan ampliamente la empresa bismarckiana. Continuando una línea que había sugerido en su discurso de 1919, el movimiento reformista surgía en Córdoba primeramente como impugnación del catolicismo y la sociedad que su influencia ha moldeado. Cita. El espíritu reformista, por eso, se había dirigido ante todo contra el accionar de la institución eclesiástica, que, según Astrada, procedía a detener todo avance científico que pueda poner en peligro su hegemonía ideológica. Sin embargo, pese al dominio de la religión católica, Astrada advertía que ello no implicaba que en la ciudad cordobesa hubiera una verdadera religiosidad. Concebida como primer paso de una Kulturkampf, la reforma aparece ante los ojos del filósofo como una tarea humanizadora y libertadora, que guarda para la institución universitaria y su inserción social un lugar fundamental, que desborda por mucho los estrechos marcos de un reclamo corporativo y apunta a instaurar una cultura integral y un nuevo ideal de humanidad. Me interesa destacar esto, ¿no? Porque muchas veces en las reconstrucciones de la reforma universitaria se limitan, por lo menos en los estudios argentinos, se limitan a mostrar una suerte de cronología de los sucesos universitarios y minimizan esta proyección, como digo, un nuevo ideal de humanidad, ¿no? La generación reformista se coloca en ese lugar, tiene esa aspiración. Es mucho más que un reclamo, como decía recién, corporativo, estudiantil, universitario, ¿no? Hay un resto ilustrado sobre el que descansa la concepción astradiana y que puede rastrearse en toda su obra juvenil: la progresiva perfectibilidad del ser humano. El nombre de Renan, proferido aquí y allá por el joven cordobés, no es casual ni vano. Puede identificarse el ensueño de una reforma intelectual y moral capaz de conducir a Argentina a Occidente, tarea posible únicamente a través de la filosofía alemana, tal y como el autor de La vida de Jesús, Renan, había sugerido. En nuestro Kulturkampf puede encontrarse una fuerte defensa de la actividad científica, que no es contradictoria con el rechazo a lo que Astrada ha calificado en otros textos como cientificismo, y que es esta disputa que él y otros compañeros reformistas tienen también contra el positivismo. Por último, Astrada homologa el movimiento alemán contra la Iglesia Católica a la cruzada emprendida por Michelet y Quinet en Francia en favor de la libertad de enseñanza durante la Tercera República, aunque apunta a las exageraciones, es una cita, de este último movimiento que, según Astrada, de antidogmático se hizo antirreligioso. Este elemento es especialmente importante para la perspectiva que aquí se defiende, pues muestra cómo Astrada, incluso en su celebración de lo que es esencialmente un episodio en la secularización del Estado moderno, deja la puerta abierta al problema filosófico, cultural y político de la religión. Astrada reivindicará el sentimiento religioso, que considera irreductible a su organización institucional.
En ese sentido, el problema de la religión, como también el problema de la ciencia, pueden abordarse para Astrada desde el punto de vista de una relación entre la vida y sus formas. Acá es muy importante Simmel y Nietzsche. La religión institucional no sería más que una expresión cristalizada del fluir perenne de la vida, opuesta ya a su íntima necesidad expansiva. Por oposición, el sentimiento religioso puede identificarse con el devenir mismo de la vida humana que permite su acrecentamiento. La religiosidad así entendida se opone tanto al ateísmo vulgar, que se solapa precisamente con el cientificismo y su culto al progreso material, como al dogmatismo religioso. La posición astraliana pretende moverse en el equilibrio precario de dos absolutos, opuestos, unilaterales y estériles. La religiosidad y la ciencia acompañan con las componendas apuntadas el despliegue de la vida humana. En esta hora que vivimos presenta una dimensión adicional para la caracterización del pensamiento juvenil de Carlos Astrada. Me refiero a la cuestión de lo nacional. Estoy comentando el primero de los dos textos, ¿no? El discurso que Astrada pronuncia con motivo del primer aniversario. Decía, me refiero a la cuestión de lo nacional. En esa clave, la noción de patria, comprendida como arraigo, como vinculación afectiva al suelo en que se ha nacido, aparece muy tempranamente en su obra. Para el joven Astrada, la patria no puede considerarse como una mera contemplación del pasado. Cita. La expresión elegida por el argentino resume una vida vigorosa y ascendente. Dice Astrada, yo simbolizaría la patria antes que en una vida que declina, llena de recuerdos, en la de un joven, pleno de esperanzas, que se inicia en la vida con un corazón puro, capaz de todo impulso generoso. Fin de la cita. Resuenan aquí los ecos de la célebre consigna de Nietzsche. La patria es ante todo la tierra de los hijos. Ello supone la inserción de nuevas generaciones en una tradición que es apropiada y recreada con miras al porvenir. Astrada utiliza una bella imagen de Jean Jaurès, con la cual resume su noción de patria. Cito, estamos atados a este suelo por todo lo que nos precede y todo lo que nos sigue, por lo que creamos y somos creados, por el pasado y por el porvenir, por la inmovilidad de las tumbas y por el mecimiento de las cunas. Fin de la cita. Aunque no puedo detenerme en esta cuestión, esta concepción está en íntima conexión con el modo en que el filósofo argentino entiende al ser humano, esto es, con su visión antropológico-filosófica. La gran misión histórica de la generación reformista, entonces, propone una concepción de la patria que contempla el pasado y el porvenir y que recoge también los postulados de la Revolución de Mayo de 1810. ¿No? En Argentina es el hito inicial de la ruptura con el lazo colonial español. Esos postulados son traducidos por Astrada como ensueños aún no realizados plenamente. Aunque estamos lejos aún del telurismo que caracterizará su obra posterior, en estos desarrollos el filósofo argentino perfila una de las notas dominantes de su pensamiento político de madurez. El acceso a la universalidad de la humanidad se realiza a través de la particularidad de cada pueblo. En ese sentido hay en el joven Astrada un cierto herderianismo, difuso e intuitivo, que irá cultivando a lo largo de toda su trayectoria intelectual. El nuevo ensayo de vida que suponen las horas de lucha heroica y trágica en que se ve sumido el mundo implica la instauración de una vida superior, en la cual se produce una fraternal convivencia, o se aspira a producir, mejor dicho, una fraternal convivencia de la humanidad, en la cual se logra afirmar cada pueblo, esto es, cada individualidad o personalidad histórica particular. No se trata entonces para Astrada de un universalismo abstracto, tampoco de un internacionalismo en que la particularidad se diluye en la presunta universalidad que encubren el progreso y la civilización occidental. Más aún,
En otros textos del período, Astrada critica la civilización occidental técnico-mercantil y anuda esa crítica a un cuestionamiento del eurocentrismo y lo que él llama el exclusivismo del pensamiento occidental. Bueno, me quedan unos minutos. Voy a hacer un salto 14 años en el futuro, en la trayectoria de Astrada. 10 años, perdón, 10 años en el futuro, ¿no? Presenté un texto de 1919, un texto de 1922. Ahora saltamos a 1932. Astrada acaba de volver de Alemania y toma parte en las celebraciones por los 14 años de la Reforma Universitaria. Y su discurso se titula Fundación, no Reforma. En él, Astrada realiza una impugnación de la gesta reformista, impugnación que se asemeja a una despedida. En general, los textos de estos años, década del 30 en adelante, en que aborda la cuestión universitaria, se tiñen de un tono de desencanto ante un proceso que, nacido como búsqueda de instaurar un nuevo ideal de humanidad, de ciencia, se habrían extraviado ante sus ojos en rencillas académicas y luchas por cargos y cátedras. Astrada reformula algunas de sus intuiciones juveniles y las proyecta sobre nuevas bases teóricas, sobre todo en lo que concierne a la relación entre ciencia y filosofía y a la labor de proyección social y política que el movimiento reformista había intentado encarnar. Uno de los principales puntos de Fundación No Reforma es la necesidad de retotalizar el cúmulo creciente de especialidades científicas a partir de una idea cultural que las unifique, ¿no? Un gran problema filosófico, yo diría, del romanticismo en adelante. Buena parte de los desarrollos de la conferencia de Astrada se basan en las líneas trazadas por Max Scheler en un texto de 1921, Universidad y Universidad Popular. La Universidad Europea, de origen medieval, ha conservado la aspiración a hacer un totum, el todo, lo omnicomprensivo. En esa concepción, ella no puede servir para algo, sino que pretende representar la universitas, la universalidad del saber y de la cultura. Sin embargo, la creciente especialización y parcelación del conocimiento humano que trajo el desarrollo de las ciencias positivas durante el siglo XIX resquebrajan ese carácter de totalidad y la universidad no puede, según Astrada, continuar brindando su misión más alta y vital, la formación cultural o espiritual, que implican hacer posible la adquisición de una forma personal al alma humana. Los estudiantes, plantea Astrada, podrán dedicarse a las disciplinas particulares solo tras haber pasado por un ciclo de formación que permitirá librarlos de todo culto al especialismo. Munido de una formación tal, el estudiante puede reubicar, cree Astrada, en un marco que las excede inevitablemente a su profesión o disciplina particular. Las tempranas preocupaciones astradianas por establecer una idea cultural unificadora en línea con el antipositivismo reformista volvían de esta forma con el ropaje scheleriano. Sin embargo, si en Europa podía pensarse en una reforma, era porque, al contrario de lo que ocurre entre nosotros, dice Astrada, hay algo susceptible de ser reformado. En ese sentido, su discurso de 1932 comenzaba provocadora e incisivamente. Yo no vengo esta noche a hablarles de una reforma universitaria, por la sencilla razón de que no creo que se pueda reformar algo que jamás haya existido, la Universidad Argentina. Fin de la cita. Poniendo en suspenso parte de su pasado de activismo político-cultural, Astrada califica los 14 años de lucha estudiantil tan solo como un generoso movimiento juvenil que quizás esté recién a punto de adquirir conciencia de su inmanente y velado desideratum, la fundación o instauración de una auténtica universidad argentina. Con ello argumenta que la verdadera universidad, la que merece el nombre de tal, la humanista,
debe poner al hombre, a base de una formación espiritual, en condiciones de elevarse hasta una concepción del mundo y de la vida. Ello posibilita y exige juicios valorativos y decisiones frente a situaciones y valores históricamente troquelados. Voy a ser muy breve para cerrar y no excederme. Como se ve acá, está ya en escorzo la orientación política de esta formación espiritual y cultural, ¿no? La dirección hacia una praxis, mientras en Astrada está madurando una visión que podríamos llamar decisionista y que alimenta su concepción de la universidad. No obstante, la torsión plenamente política de esta formación cultural va a encontrar desarrollo en un artículo publicado 2 años después, que lleva precisamente el nombre de la formación política y que es plenamente deudor de Hans Freyer, un sociólogo y filósofo alemán que plantea la idea de una idea formativa del hombre político. Bien, cierro con la lectura de 2 últimos párrafos. Les agradezco mucho por la ocasión y por el tiempo. La idea de formación política comprende al hombre, dice Astrada, que enraiza en su nacionalidad, ¿no? Retoma este tema. Se sabe ligado de modo responsable al destino histórico de su Estado y, como espiritualmente soberano, se entrega a la plasmación de futuro. Fin de la cita. Con ello se advierte una precisión de los pareceres vertidos 2 años antes en Fundación No Reforma y un consiguiente desplazamiento conceptual que redefine la misión de la universidad, ligándola estrechamente con el Estado y con la orientación política nacional. Por añadidura, y realizando un último giro en su interpretación del reformismo del 18, Astrada reconoce que no es otro el sentido del movimiento juvenil reformista siempre que se lo comprenda con fidelidad a sí mismo, y si hoy, para retomar su continuidad histórica, el movimiento está dispuesto a rescatar su real significado creador de las deformaciones dogmáticas y del inoperante verbalismo en que en más de una ocasión ha degenerado. Fin de la cita. Inspirándose en Freyer, nuestro autor propone, por último, la inclusión de lecciones que se orienten a brindar tal formación, la formación política, entre los estudiantes, que sintetiza en 2 materias: estudio de la historia argentina bajo el aspecto de su interpretación política integral y filosofía política, ejemplificada, dice Astrada, en los hechos significativos de nuestra historia. De modo similar al papel que cumplían los estudios humanistas en la Universidad Europea de viejo cuño, es decir, la formación espiritual de la que hablaba Scheler, la formación política aparecía ahora como una necesidad transversal a la pluralidad de los estudios especiales, otorgándoles una base o soporte unitario, ¿no? Esto está en plena coincidencia con cómo piensa la humanidad, es decir, con cómo piensa, o mejor dicho, la idea de humanidad realizándose en cada pueblo particular. Finalmente, esta cuestión va a reaparecer hacia los años 40 y Astrada va a corregir, diría yo, o morigerar este decisionismo que yo recién introducía, porque puede generar, dicen los 40, en un empirismo político de carácter voluntarista. Y entonces Astrada va a enfatizar que esa formación política tiene que estar sí o sí pensada a partir de una idea o de un ideal humanista, pacifista, que sea capaz de orientar precisamente esa formación. Muchísimas gracias.